Some people are more sensitive to these mysterious electronic impulses than others. These unfortunate, sensitive people will at times feel a strange, tingling sensation. Others will feel it less strongly. Don't be alarmed, you can protect yourself. At any time you are conscious of a tingling sensation, Cuando era pequeño amaba a Scooby-Doo. El espectáculo en sí, más que el personaje principal. A quien, siempre encontraba un poco irritante si te soy sincero. Pero amaba los fantasmas y los misterios, y amaba a Velma, que siempre era inteligente y decidida a mantener al resto de la pandilla de Scooby en el camino correcto. Y bueno, aparentemente, me encantó el espectáculo y Velma tanto que cuando tenía alrededor de 4 años corría por la casa gritando su famosa frase. Yankees. Yankees. Esto para disgusto de mis hermanos y padres que tanto han sufrido. Pero me contaron una linda historia cuando ya era mayor, así que pude entender entre líneas. Pasa que tuve un pequeño conejo de peluche que llamé al señor Yankees. Recuerdo que un amigo de la familia me lo trajo, un hombre mayor de aspecto amable con un abrigo gris, y me encantó el señor Yankees desde entonces. Tenía pesadillas cuando era pequeño, y dormir con el señor Yankees parecía ser una cura mágica. Y puede parecer tonto, pero me acosté con ese conejo hasta que fui a la universidad, y 10 años más tarde, todavía lo tenía en una caja de juguetes de la infancia y recuerdos en mi ático. Menciono todo esto porque la semana pasada fui al ático en busca del señor Yankees. Mi mejor amiga del trabajo, Melanie, tiene un niño pequeño que ha estado teniendo terrores nocturnos durante meses. Han intentado estudios del sueño y psicólogos infantiles, pero nada ha ayudado. Estaba un poco avergonzado, pero al ver lo preocupada que estaba, sentí que al menos debería sugerir una opción diferente. Le conté cómo el señor Yankees me había ayudado a superar mis miedos infantiles, y que algo similar podría funcionar para su pequeño hijo. Sus ojos se iluminaron, tanto por desesperación como todo lo que pienso, y me preguntó si todavía tenía al señor Yankees. Mi primer pensamiento fue mentir. Realmente no quería renunciar a mi peluche preferido de mi infancia. Pero empujando hacia abajo ese primer impulso egoísta, tragué saliva y asentí con una sonrisa. Eso pensé, dije. Lo buscaría y lo traería al día siguiente. Me dio un abrazo, diciéndome que le diría a su hijito cómo me había ayudado y que haría lo mismo por él. La abracé e intenté alejar la extraña ansiedad que sentía. Y ya cuando subí al ático, no tardé en encontrar la caja correcta, ya que estaba etiquetada como juguetes perdidos y Mr. Yankees. Lo abrí y lo saqué, estudiándolo en el polvoriento sol de la tarde que entraba por la ventana del ático. Se veía justo como lo recordaba. Piel marrón excepto por el vientre blanco y las patas, orejas largas que se caían en las puntas y ojos de cristal negro en los que se podía ver a uno mismo. Y sentí una pequeña oleada de excitación al atravesarme abrazándolo de nuevo, y apretándolo contra mí. Sentí entonces un fuerte impulso de llamar a Melanie y decirle que no lo tenía más después de todo. Pero eso fue una tontería, y por supuesto, me dije a mí mismo que siempre podría recuperarlo en unas pocas semanas, lo ayudara o no. La idea de que estaba planeando quitarme un juguete de un niño pequeño nunca se me ocurrió. Y aun cuando Melanie se veía extraña cuando le dije que era solo un préstamo y no un regalo, traté de borrar todo pensamiento de mi mente. Aún así, me sentí bien por ayudarlos, y al día siguiente ella entró radiante. Dijo que el conejo había trabajado como un amuleto, y todos habían dormido bien por primera vez en meses.
Le dije que estaba feliz por ellos, y lo estaba, pero admito que tuve que luchar contra el impulso de preguntar cuántas noches pensaba que lo necesitarían. Luego fue el fin de semana y estaba ocupado preparándome para una barbacoa familiar. Mi hermano mayor no pudo asistir, pero al menos fue la primera vez en mucho tiempo que pasé nuevamente un día completo con mis padres y mi hermano menor. Acababa de comenzar la escuela de posgrado y se escapaba de vez en cuando para estudiar cuando creía haber encontrado algún umbral de sociabilidad durante la siguiente hora. Pero yo en cambio, estaba ocupado ayudando a nuestra madre en la cocina mientras papá calentaba la parrilla afuera. Estábamos haciendo hamburguesas vegetarianas cuando mencioné que había dejado que Melanie pidiera prestado al señor Jenkins. Salté cuando el cuenco que mi madre estaba sosteniendo se rompió en el suelo. ¿Qué dijiste? Estaba mirando a mi madre, con la cara blanca como una sábana y la boca temblorosa, mientras un montículo de carne cruda de hamburguesas y porcelana en ruinas se encontraba en el piso al lado de sus tacones. ¿Qué nombre dijiste? Estaba confundido y asustado por cómo estaba actuando. Señor Jenkins. Mi peluche en forma de conejo. Mientras hablaba, ella se acercó a mí rápidamente, y postró su mano presionando en mi boca cuando terminé la palabra conejo. Sacudiendo su cabeza violentamente, ella resistió mis esfuerzos por alejarse. No. Nunca dices ese nombre. Jamás. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Sus ojos eran salvajes, y por primera vez en toda mi vida, en realidad tenía un poco de miedo de mi madre. Ella bajó su mano de mi boca y yo la retiré un poco, pero todavía tenía un firme agarre en mi brazo. ¿Sabes, mi conejo de peluche que tenía cuando era pequeño? Señor, quiero decir, ese era su nombre. Su agarre en mi brazo se apretó. ¿Quién te subió a esto? ¿Fue tu hermano? Bailey es demasiado joven, apenas para recordar. Así que tal vez Alan lo hizo. Me dio un pequeño apretón de manos. Dime la verdad. Sentí que mi miedo se convertía en enojo cuando tiré de mi brazo. Relájate, mamá. Ni siquiera he hablado con Alan en un mes, y como él no apareció hoy probablemente serán otros 2 antes de que lo vea. Además, ¿cuál es el problema en hablar de un jodido conejo de peluche? Pude ver a mi madre tratando de recuperar la compostura y solo logrando parcialmente verse más nerviosa. Se sacó un mechón de pelo de la cara e hizo un gesto hacia la mesa. Siéntate un minuto. Cuando señalé el desastre en el piso, ella lo alejó. Lo entenderás cuando terminemos de hablar. Pero necesito hablar contigo sobre esto ahora. Su rostro se suavizó mientras me indicaba que me sentara de nuevo. Por favor, cariño. Lentamente me senté. Me sentí desorientado, como si estuviera teniendo una conversación completamente diferente a la que estaba mi madre. Y estaba a punto de pensar otra cosa, pero... Nunca tuviste un conejo de peluche. Me reí. Entonces fue una broma extraña. Sí, seguro. Tendrás que explicárselo al chico al que se lo entregué. Intenté detenerme allí, pero me sentí obligado a agregar. Lo presté. Negó con la cabeza otra vez. Seguí adelante, explicando cómo recordaba haberlo encontrado, nombrándolo por mi frase favorita de Scooby-Doo, cómo me ayudó con mis pesadillas. Ella me interrumpió, un dedo apuñaló el aire en mi dirección. Oh, tuviste pesadillas. Y conociste a un señor, lo sabes. Pero no era un peluche. Sentí que mi estómago empezaba a hundirse. No fue una broma. Ella estaba realmente molesta.
¿Qué era el señor Hinkies entonces? La vi hacer una mueca al oír el nombre, pero ella continuó. Nunca lo supimos con seguridad. Cuando tenías 3 años, comenzaste a hablar con algo que nadie más podía ver. Acababas de aprender a hablar, y no es raro que los niños pequeños balbucean y se vayan solos. Pero en lugar de disminuir, a medida que envejeciste empeoró. Para cuando tenías 4 años nos contabas historias sobre el señor Mr. Hinkies. Sobre cómo era esta criatura graciosa que te contaba historias y te cantaba canciones. Eso fue más o menos cuando comenzaron las pesadillas. Al principio pensamos que solo eran terrores nocturnos normales. Te llevé al médico, había un terapeuta infantil un par de veces, pero nada parecía ayudar. Entonces comenzamos a ver las marcas en ti. Fruncí el ceño, mi piel comenzó a picar. ¿Marcas? ¿Qué tipo de marcas? Sus labios habían empezado a temblar de nuevo, y se cubrió la boca con la mano mientras avanzaba. Las marcas de mordedura principalmente. Pequeñas y sin forma a todo lo que conocíamos. Algunos rasguños también. Ella miró hacia el techo, con los ojos húmedos y brillantes. Dios mío, estábamos tan aterrados. No sabíamos si alguien estaba abusando de ti, o si algún animal estaba entrando por la noche de alguna manera. Fuimos y nos quedamos en un motel por unas noches, pero no hizo ninguna diferencia. Las pesadillas y las marcas seguían sucediendo, y con el paso del tiempo, cada vez te encontrabas más donde no nos hablabas. Solo hablarías con el señor Hinkies. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso y me miró. Eventualmente trajimos especialistas. Un hombre que fue un ex sacerdote y un experto en, bueno, cosas de tipo oculto. Dijo que algo se había unido a ti. Durante los días siguientes, trató de deshacerse de él, y parecía que funcionó. Dejaste de ser atacado, dejaste de tener sueños. Eras lo suficientemente joven como para jurar que nunca te lo contamos, así que nunca vuelvas a hablar de eso. Extendiendo la mano, mi madre agarró mi mano entre las suyas. Pero ahora no creo que realmente te haya dejado nunca. Estos recuerdos que tienes sobre este juguete, nada de eso sucedió. Creo que simplemente se escondió dentro de ti y esperó. Apartando mi mano, sentí una mezcla de miedo, ira y culpa. Eso no es posible. Mantuve ese conejo en mis manos esta semana. Era real. Ella se encogió de hombros. Te creo y no puedo explicarlo. Pero puedo decirte que eso no sucedió cuando eras niño, y lo que sea que le hayas dado a ese niño pequeño, él y su familia están en peligro. Ella agarró mi mano de nuevo. Pero no lo retires. Hagas lo que hagas, no lo retires. Adviértales, dígales que lo quemen. Quizás eso funcione. Pero nunca lo vuelvas a ver o lo toques de nuevo. Prométemelo. Su agarre y su mirada eran desesperados y calientes, y me encontré asintiendo a pesar de que sabía que era una mentira. Después de excusas rápidas y despedidas, me dirigí a decirle a mi madre que llamaría a Melanie por teléfono, pero no iría a su casa. Llamé, pero mi auto ya estaba apuntando en su dirección. Después de la tercera llamada al buzón de voz, me rendí. 30 minutos después estaba deteniéndome en el camino de entrada. Había 2 autos estacionados allí, pero al principio no vi señales de personas. Luego se abrió la puerta de la calle y salió Melanie. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Ella era amistosa, pero también parecía tensa. Ella vino a mi encuentro y me dio un abrazo. Lo siento, no contesté el teléfono hace unos minutos.
He estado corriendo como una loca esta tarde. Estoy a punto de darle a Sidney su baño, pero si quieres pasar el rato por unos minutos, no tardará mucho y podremos visitarlo. No estaba seguro de cómo reaccionar. Apenas llegué a la conclusión de que iba a entrar en un espectáculo de terror cuando llegué, todo parecía bastante normal. Melanie estaba mirándome, esperando una respuesta, así que finalmente asentí, murmuré algo acerca de simplemente pasar para saludarla, y la seguí adentro. El interior de la casa estaba desordenado, pero el niño pequeño en la familia era desordenado. Ella me condujo de vuelta a la sala de juegos de Sidney y sentí un pequeño escalofrío cuando vi al niño pequeño en el suelo susurrándole algo al señor Hinkies. El conejo miró pasivamente hacia atrás con su mirada negra, pero incluso a esa distancia, pensé que podía escuchar una especie de respuesta baja y áspera a las palabras del niño. Sidney nos miró mientras nos acercábamos, y me sorprendí al ver las sombras que ahora podía ver bajo sus ojos. Parecía más enfermo ahora que incluso en las imágenes que había visto después de que comenzaran los terrores nocturnos. Casi lo mencioné a Melanie, pero algo me detuvo. Con algunas suaves protestas y renuencia a dejar atrás al conejo, Sidney fue a bañarse. Me senté en una silla grande y mullida que probablemente se usaba para leer historias y tomar siestas casi todos los días. Desde el ángulo en el que estaba sentada, la espalda del señor Hinkies era para mí, pero aún no podía apartar mis ojos de esa pequeña forma marrón. Entonces vi que se estaba moviendo. O más bien, algo se estaba moviendo dentro de él. Al principio pensé que era mi imaginación que me ganaba, pero luego los movimientos se hicieron más obvios y vi las primeras piernas blancas como el hueso de la cosa que estaba saliendo del borde del pelaje del conejo. Traté de gritar o moverme, pero no pude. Estaba congelado en su lugar, y por algo más que miedo. Me estaba abrazando de alguna manera. Lentamente sacó su longitud imposible del interior de ese pequeño juguete, húmedas cadenas de icor amarillo que retrocedían a lo que solo podía suponer que era una herida abierta en el estómago oscuro del conejo disecado. Parecía un 100 pies más que nada, pero sus patas eran más gruesas y tenían demasiadas articulaciones, y su cara tenía tantos ojos y bocas. Se elevó hasta que estuvo a la altura de los ojos, su cuerpo y sus piernas se movieron de un lado a otro con languidez mientras me miraba. No tiene sentido, pero esa terrible cara parecía a la vez pequeña y enorme. Sus ojos se clavaron en mí hasta que fueron el mundo entero. Entonces fue cuando recordé todo. Recordé esta cara del señor Hinkies y la verdadera cara detrás de ella que de alguna manera era mucho, mucho peor. Recordé su voz baja y áspera que me pareció tan graciosa cuando la escuché por primera vez cuando era niño, pero pronto se convirtió en la melodía discordante de mi terror y dolor. Sentí que orinaba y no tenía la presencia de la mente para preocuparme o sentirme avergonzado por ello. Estaba demasiado concentrado en las palabras y pensamientos formulados en mi mente. Déjame aquí, o llévame de regreso. Es tu elección. No esperé a que Sidney terminara su baño antes de irme. No he respondido a las llamadas o mensajes de Melanie, y llamé al trabajo para decirles que no volveré. Cambiaré mi número en los próximos días también. Pensé que sentiría más culpa o vergüenza, y siento algo, pero no mucho. Ojalá fuera una persona más fuerte. O al menos una mejor persona. Y de hecho, pensé que lo era, pero no lo soy. No puedo tener esa cosa cerca de mí otra vez, sea lo que sea. Tengo que deshacerme de él, y hablo realmente de hacerlo para siempre esta vez.
Y podría llamar a esto una confesión, pero creo que tienes que arrepentirte para confesar realmente. Y es que en las oscuras y tranquilas horas en que permanecía despierto, y me preocupaba por escuchar un crujido sigiloso en mi piso, o el golpeteo del brincar de un conejo gigante acercándose a mí, te juro que deseaba que nada de eso estuviera pasando, y que ojalá tampoco fuera a pasar a futuro. Pero bueno. De cualquier manera, si el señor Jenkins regresa, ya he hecho una lista completa de otros niños a quienes puedo darle